Y como no sé cómo vamos a terminar hoy, démosle gracias a Dios por los pastores Ricardo y Meli, ¿sí? Bendigamos al Señor por la vida de ellos. Amén, amén. Mucha gente no entiende el precio que las personas que asumen la responsabilidad de servir al Señor y de pastorear una iglesia realmente pagan. Pero al final de cuentas eso no es ni digno de compararse con el tesoro eterno, ¿verdad? Que tenemos allá esperando por nosotros, nuestra herencia. Pero nunca dejen de dar gracias a Dios por sus pastores. Amén. Gracias, Señor, y gracias por todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias por amar la palabra. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer a Isaías. En casa estamos empezando a estudiar Isaías los días miércoles. Y ahí vamos como 2 meses y vamos por el capítulo 2. Pero vamos a hacer otra cosa el día de hoy. Vamos a ver qué podemos aprender de Isaías. Ayer aprendimos de Elías. Amén. Y hemos estado hablando acerca del fuego del amor de Dios y qué realmente es ese primer amor con el que somos reconectados cuando Jesucristo llega a nuestro corazón. Amén. Ahora, veamos la experiencia de Isaías y vamos a aprender algunas cosas maravillosas acá. A ver, un poquito de historia con Isaías. Isaías capítulo 1, verso 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto nos ubica dentro de la historia. No vamos a mencionar a los reyes de Judá, gracias, excepto a Usías, porque de alguna manera, Usías y sus elecciones afectaron a Isaías y él no se había dado cuenta. Amén. Isaías profetizó exactamente después que las 10 tribus del reino del norte fueron tomadas cautivas y dispersadas por mano de los asirios, porque pues ellos se apuraron a corromperse más rápido que los de Judá, pero 136 años después los de Judá terminaron corrompiéndose de la misma manera. Así es que qué tremendo. Pero Isaías fue llamado por Dios y ustedes saben que los dones son irrevocables. En la Biblia King James usan una expresión, los dones son sin arrepentimiento, dice. O sea, no hay vuelta atrás. Una vez Dios da los dones se quedan allí. Y por eso es que muchas personas se confunden cuando ven, pues, cristianos que no caminan como cristianos y sin embargo los dones del Espíritu fluyen a través de sus vidas y a veces de una manera excepcionalmente poderosa. Y la gente se da unas confundidas tremendas porque dicen, pero si yo conozco a esta persona, yo sé lo que hace, lo que no hace, cómo vive. ¿Y cómo puede ser que Dios se mueva a través suyo? Y la peor conclusión que podemos nosotros obtener es que Dios está justificando el modo de vida que lleva la persona. De ninguna manera. Lo que ocurre es que los dones son irrevocables. Una vez Dios los dio, pues ya los dio. ¿Está claro eso? Así es que no se me vaya a confundir nunca más. Y tener los dones no exime a esta persona de la responsabilidad de ir a Dios y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, perdóname, ayúdame. Amén. Ok, muy bien. Pero sigamos adelante. El hecho es que Dios ya le había dado a Isaías el llamado como profeta para profetizarle a la tribu de Judá, ¿verdad? Al reino del sur. Y bueno, Isaías está profetizando cosas increíbles, cosas tremendas. Desde el capítulo 1, ¿verdad? Habla acerca de la manera como se corrompió Judá y esa es la causa de por qué el Señor está listo para juzgarlos si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios. O sea, todavía tuvieron como 120 años para hacer caso a la voz de Dios y arrepentirse. Pero no lo hicieron, lo sabemos por la historia, la tenemos aquí en nuestra Biblia. Pero él ya está hablando en nombre de Dios, ya está diciéndoles cómo el Señor llegó a un punto en donde aborrecía las ofrendas que ofrecían los israelitas, porque se convirtieron solo en formas muertas, formas sin vida, sin espíritu, ¿sí? Cante todo lo que quiera, pero si su corazón no está en eso, Dios no está recibiendo aquello. ¿Me explico? Amén. Entonces, su profecía es tremenda, es fuertísima.
está profetizando pues acerca de los juicios que pueden venir a ellos si no se arrepienten. Está hablándoles acerca de la causa que está haciendo que Dios esté por juzgarlos si no se arrepienten. Está hablando acerca de la corrupción del corazón de Judá, la manera como se apartaron de Dios y se dejaron corromper. Incluso está profetizando acerca del reino milenial, cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra. Amén. Y Él restaure todas las cosas. En el capítulo 2 empieza a profetizar acerca de este periodo que viene en el futuro, ¿sí? Si quieren saber cómo va a ser la vida en el milenio, lean Isaías. Es uno de los que más extensamente toca el tema. Así es que regresa otra vez a hablar acerca de la corrupción del corazón de los israelitas, la altivez de su corazón y la razón pues por la que se apartaron de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios va a juzgarlos, lo que Dios está a punto de hacer. Luego vuelve a profetizar acerca del milenio. Le habla los famosos ayes a la tribu de Judá, ¿verdad? Son, 6 ayes. 6 ayes, ¿verdad? Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. En otras palabras, les estás señalando la codicia. Ese es en el capítulo 5. En el verso 11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y está señalándoles cómo se entregaron a los placeres. Estamos hablando del pueblo de Dios, o sea, en términos modernos estaríamos hablando de cristianos. ¿Es posible que un cristiano la media vuelta hasta ese grado y se corrompa hasta ese grado? La respuesta es sí, lamentablemente. Ahora eso será una señal de cuán poco profundo dejó que entrara la palabra en su corazón, ¿verdad? Amén. En Isaías 5:18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Y menciona otras cosas señalándoles la desvergüenza con la que viven y se acercan a Dios. Luego les señala su ignorancia y su rebelión, su arrogancia. Les señala también el libertinaje, la manera como han elegido vivir. Les señala todo eso en el capítulo 5. Así es que Isaías ya está yendo. Isaías ya está profetizando, ya está cumpliendo con el mandato de Dios de ir y hablarles con toda claridad lo que está pasando y decirles, si se vuelven a Dios va a suceder esto, si no se vuelven a Dios no va a suceder esto. ¿Estamos? Ok, pero de repente algo sucede en el capítulo 6, algo trascendental, algo que tiene que ver con Isaías. Y es como que Dios le pone una pausa al ministerio de Isaías y dice, ok, Isaías, ahora vamos a trabajar contigo. Amén. Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Parece sin trascendencia esto de que esto ocurrió el año que se murió el rey Usías. Pues la historia del rey Usías es interesante. Él buscó al Señor, caminó con Dios. Dios lo bendijo, lo prosperó en todas sus empresas. Pero cuando Dios lo prosperó, entonces él se enalteció para su ruina, dice la Biblia. Y decidió que como él era el rey, nadie podía decirle qué hacer y qué no hacer. Entonces tomó un incensario y se metió al lugar santo en el templo con su incensario y decidió que él podía quemar incienso también junto con los sacerdotes. Entonces los sacerdotes vinieron con él y le dijeron, oye Usías, eso no lo puedes hacer tú. Dios ungió a los sacerdotes para que ellos quemaran el incienso. A ti no te corresponde. Pero miren cómo se enalteció Usías. Dijo, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera y puedo entrar a donde quiera. Amén. Y así es como opera ese rey falso idolátrico que tenemos todos adentro de nacimiento, ¿verdad? Nadie me diga lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Uno como pastor se asombra y no se asombra, pero es increíble. Hay personas que si uno les dice que sí, están felices y uno es su héroe. El primer no. Y uno es el enemigo
declarado número 1 de aquellos para los que uno fue algún día su héroe. ¿Cuál es el problema? Este rey que está aquí adentro que dice, yo hago lo que yo quiero. Amén. Así es que si se enoja con alguien que le dijo que no alguna vez, hey, examínese. El problema no lo tiene la persona que le dijo que no, el problema lo tenemos nosotros. Amén. ¿Cierto? Bueno, pero el rey Usías, ¿se imaginan ustedes? Entró el sumo sacerdote acompañado de 80 sacerdotes para decirle, sal del santuario inmediatamente. Y Usías se resistió e inmediatamente Dios lo hirió con lepra en la frente. Bueno, estando leproso, menos podía estar en el santuario. Y se apresuraron 80 sacerdotes. Imagínense la tenacidad y la obstinación de Usías, que 80 hombres tuvieron que entrar para decirle que se salga y al final lo sacaron. Dios lo sacó. Dios lo hirió con esa lepra porque Usías se llenó de ira, porque no lo dejaron hacer lo que él quería. Hay diferentes clases de lepra mencionados en la Biblia. Amén. Esta fue la lepra roja, que tiene que ver con la ira. ¿Sí? No lo dice ahí, pero es la que tiene que ver con la ira. Bueno, el hecho es que Usías permaneció leproso el resto de su vida. Y la imagen de este rey obstinado, orgulloso, necio y leproso tiene que haber afectado a Isaías. ¿Se acuerdan? Desde el viernes les estoy explicando cómo nos descuidamos y perdemos de vista al Señor y nos desconectamos temporalmente de ese amor perfecto. Amén. Y de lo único que puede llenar nuestro espíritu y nuestra alma y saciarlos y satisfacerlos por poner los ojos en alguna situación, en alguna persona, en alguna cosa. Aparentemente eso le estaba pasando a Isaías. Amén. Pero ya lleva 6 capítulos profetizando. ¿Lo ven? Así es que el don y el ministerio y el llamamiento no detuvieron a Dios para tratar con la persona. Amén. Así es que, por eso dice, el año que murió el rey Usías, vio al Señor. Quiere decir que la imagen de Usías le puso una neblina en la mente, en los ojos, en el corazón a Isaías. Sí, probablemente el enojo de recordar lo que había hecho Usías, ¿verdad? El enojo de saber que el rey leproso. Así es que el año que murió Usías, Isaías pudo ver al Señor. Y muchas veces tenemos que hacer morir cosas en nuestra carne para poder ver al Señor, ¿verdad? Amén, amén. Ok, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La palabra faldas aquí en hebreo es la mismísima palabra que describe la túnica que vestía el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, aquella que tenía en su borde 72 campanas de oro y 72 granadas hechas con hilos de azul, púrpura y carmesí. Es la misma palabra. Amén. Y acuérdense que el sumo sacerdote era una sombra tipo figura del Señor Jesucristo, nuestro más alto y fiel sumo sacerdote eterno. Amén. Así es que imagínense ustedes, todo el templo estaba lleno con la túnica del Señor. Estamos hablando de cosas espirituales, no de un pedazo de tela, por supuesto. Pero si en el borde de la vestidura del sumo sacerdote había granadas y campanas, ¿qué creen? Que en el borde de la túnica del Señor que está viendo Isaías aquí no hay granadas y campanas. Amén. ¿Qué son las granadas? La granada representa el fruto del amor y eran rojas, púrpura y azules. ¿Sí? Azules, por supuesto, lo celestial del amor de Dios. Es un amor que no existe aquí abajo, es un amor divino, un amor que viene de ahí arriba. Amén. Es el amor con el que nuestro espíritu y nuestra alma estuvieron en contacto antes de venir a este mundo.
Es el único amor que puede satisfacer y saciar nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Amor azul o celestial, amor púrpura o regio, amor real. Si el amor de Dios es un amor regio, quiere decir que prevalece sobre cualquier cosa, cualquier enemistad. Amén. Es amor regio, amor que conquista, amor que termina conquistando y sojuzgando. Es lo que Dios hizo con usted y conmigo el día de nuestra salvación. Llegamos al Señor en el estado en el que nos encontrábamos y nos topamos con este amor regio, y el amor de Dios derrotó toda esa enemistad que había en nosotros en contra de Dios. Amén. Nos puso en el suelo y dijimos: Señor, me rindo. Amén. Ese es el amor que derrotó a Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, y de repente se encuentra con esa clase de amor, con el amor real del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No pudo hacer otra cosa más que quedarse tirado en el suelo. Amén. El amor de Dios va a conquistar cualquier actitud, cualquier cosa, nuestro orgullo, nuestra rebelión. Amén. Gracias a Dios. Por eso necesitamos ver al Señor. Y el amor rojo, carmesí, amor sacrificial, amor que perdona, amor que cubre la falta. Amén. Amor sacrificial, ¿sí? Eso estaba llenando el templo. Y estas granadas estaban alternadas con campanillas de oro. Si ha leído esto, está en su Biblia. Amén. Si no estuviera en la Biblia, no estaríamos hablando de esto. Y esas campanillas de oro tienen que ver con gozo. Tienen que ver con sinceridad, tienen que ver con gozo. Cada vez que el sumo sacerdote iba de un lado al otro, sonaba el sonido de las campanillas. ¿Se imaginan cuando andaba por allí el sumo sacerdote? Qué hermoso, qué emocionante. Dios se goza en manifestarnos su amor, se goza en perdonarnos, se goza en vencer nuestro odio con su amor. Amén. Ok, así es que sus faldas llenaban el templo. Todo esto es lo que está viendo Isaías en ese momento. Y dice: por encima de él había serafines. Estos serafines son seres espirituales muy particulares. La palabra serafim es una palabra plural en hebreo, viene de saraf. ¿Saben qué es saraf? Serpientes de fuego. Eso es. Así es que son un género de ángeles ardientes, encendidos, amén, llenos de fuego. Y están a la cabeza del Señor. No digo más, si no nos salimos de los serafines. ¿Ok? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué sabemos que está viendo al Hijo, al Señor Jesucristo? Una razón ya se las dije. Vio la túnica del sumo sacerdote, entonces tiene que estar hablando del Hijo, ¿no? ¿Ok? Y la segunda, Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, uno de los nombres. ¿Ok? Muy bien. Dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Ahora, ¿a quién le están diciendo santo, santo, santo estos serafines? ¿A quién le están diciendo santo, santo, santo? Pues se están refiriendo a Jesús, pero esto no se lo están diciendo a Jesús, ¿no? ¿A quién le están hablando? Pongan atención, ¿qué dice? El uno al otro se están diciendo santo, santo, santo. ¿Saben qué están haciendo? Están compartiendo la experiencia que están teniendo ellos con los otros serafines. Oye, acabo de encontrar, de descubrir algo de Dios, algo que yo no sabía. Él es santo.
El uno al otro están compartiendo y diciendo entre ellos, oye, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Amén. Hay un evangelista, ¿cómo se llamaba? Ya me voy a acordar, pero leí su libro y ustedes saben, hay gente a la que Dios le permite irse ahí arriba y ver lo que hay ahí arriba y regresar para contarlo, ¿verdad? Y este fue uno de esos, ya me voy a acordar de su nombre, escribió un libro y todo, y dice que llegó ahí arriba y vio a los ángeles. Y dice que vio que los ángeles estaban alrededor. Jesse Duplantis fue, sí. Que los ángeles estaban alrededor del trono. Y lo dice de esta manera, dice, yo veía que se movían un poquito y explotaban en alabanza, en adoración, porque acababan de ver algo nuevo de Dios y explotaban por eso nuevo que acababan de ver, que acababan de entender. Daban otro pasito para acá y volvían a explotar, dando gloria por lo que acababan de ver, por lo que acababan de entender. Amén. ¿Entiende que llevan toda la eternidad haciendo eso? ¿Y nunca van a dejar de ver algo nuevo? Ese es el cuadro que está describiendo Isaías aquí de los serafines. El uno al otro daba, o sea, no le están diciendo santo al otro serafín, le están diciendo santo al Señor Jesucristo, pero se lo están contando al otro serafín. Amén. Y eso es lo que ocurre cuando nos reunimos nosotros y cada quien trae una experiencia personal, una revelación personal de Cristo y compartimos el uno al otro la grandeza, la belleza de lo que nosotros hemos experimentado en Dios. Amén. Y cada quien contribuye con su pedacito de alabanza y de gratitud que sale de su propia experiencia. Es suya, no es de nadie más. Por lo tanto, nadie más puede decir santo al Señor por lo que usted sí puede. Entonces no le robe a Dios alabanza, dele a Dios su alabanza. Solo es suya, solo usted puede darle gloria por la experiencia que solo usted tiene. Amén. Ven lo que está viendo Isaías y está viendo a estos serafines y el uno al otro se están diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice con la voz del que clamaba. ¿Quién clamaba? O sea, Jesús no está diciendo nada. Con la voz del serafín que clamaba. Los postes de las puertas del templo, allá arriba en los cielos, empezaron a temblar. Empezaron a temblar. No es Jesús el que está hablando, son los serafines los que están hablando. Y con su voz empezaron a temblar los postes de las puertas. Amén. ¿Quiere hacer temblar su hogar? ¿Quiere hacer temblar la iglesia? Amén. No le robe a Dios alabanza. Busque tener su propia experiencia con Dios. Y bendiga a Dios por esa experiencia que solo usted está teniendo. Amén, amén. Ahora, ven el movimiento que provocaron estos serafines. Hicieron que todo el templo se estremeciera, que todo el templo temblara. Amén, amén. Por eso no se extraña, a lo mejor usted no tiene mucho tiempo de estar viniendo acá o a lo mejor nos visita por primera vez. No le extraña el movimiento que hay aquí. Trate de quedarse quieto cuando usted ha tenido una experiencia personal legítima con el Señor. A ver si puede, simplemente no se puede. La gente que sabe acerca de Dios y tiene religión no entiende el movimiento. Pero la gente que conoce al Señor y tiene una relación no puede vivir sin el movimiento. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Ven este cuadro. O sea, Isaías está viendo eso. ¿Qué tal que usted vea algo así? Isaías está viendo eso. Amén. Qué tremendo. Y entonces en el verso 5 dijo Isaías, ¿qué dijo? Alguien dirá, se supone que el verso 5 debiera decir, Isaías se puso en pie y empezó a brincar y a saltar y a decir, sí, santo, santo, santo. O por lo menos empezó a temblar junto con los quiciales de la puerta del templo. No, dijo, ay de mí. Ay, 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 dijo.
Si hubiera sido guatemalteco, probablemente hubiera dicho, madre mía. Ay de mí, qué golpe, qué shock para Isaías. ¿Saben por qué? Solo necesitaba ver a Dios para verse a sí mismo. Y comparar A con B. Y decir lo siguiente: porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Ahora, inmundo, eso es interesantísimo. Bueno, primero dice, ay de mí que soy muerto. La palabra muerto en hebreo significa perecer, por supuesto, destruir, pero miren, significa quedar callado, quedar en silencio, fallar, eso significa quedar callado, quedar en silencio. Cuando él vio semejantes explosiones de gratitud, de alabanza, de asombro de parte de los serafines, dijo, ay de mí, yo estoy callado. Yo nunca en mi vida he abierto la boca alabando a Dios porque ya vi cómo se hace. Y ya me di cuenta de cuán corto me he quedado. Ya me di cuenta de cuán pobre es mi relación con Dios en relación a lo que acabo de ver. Amén. Ay de mí que soy muerto. Y dice, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sí? Bueno, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora Dios no lo iba a dejar así, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan? El arrepentimiento, Shuv, es la llave que nos abre la puerta para ser reconectados con ese amor perfecto del que viene nuestro espíritu y nuestra alma. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa o tu iniquidad, y limpio o expiado tu pecado. Un carbón de fuego es todo lo que necesitó Isaías. Amén. ¿Sí? Ese ay de mí que es otra manera de decir, Señor, perdóname y ayúdame y sálvame. Enderézame. Amén. Corrígeme. Compónme. Entonces vino el Señor y mandó a uno de estos serafines con un carbón. Ahora, ¿quieren saber acerca de estos carbones? ¿Se acuerdan de Elías? Cuando lo estaba persiguiendo Jezabel, lo vimos ayer. Ajá, y venía re bonito. Y de repente, me quiero morir. Porque Jezabel logró poner una imagen en la mente de Elías. Y vino el Señor y le mandó un ángel con un pan cocido sobre carbones. Son estos mismos, sobre las ascuas. ¿Sí? Se comió el primer pan, eso lo levantó y lo fortaleció por dentro. Se comió el segundo pan, eso lo levantó y lo fortaleció por fuera. Y caminó 40 días y 40 noches sin detenerse hasta llegar al monte de Jehová. Amén. Miren qué poderoso es uno de estos carboncitos. Ok, dejen un dedo acá en Isaías. Yo voy a dejar aquí mi marcador y vámonos a Cantares. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Cantares capítulo 3, verso 6. Cantares 3, 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. La palabra litera realmente se refiere a un palanquín, donde llevaban a los reyes sobre los hombros, ¿se acuerdan? Y ahí ponían una especie de trono móvil, ¿verdad? Y abajo iban los siervos y llevaban al rey en su palanquín.
Esta litera de Salomón no es otra cosa más que un cuadro del trono de Dios. No es otra cosa más que un cuadro de lo que vio Isaías. Ahora, él vio que estos serafines tomaron un carbón del altar. Miren, ok, si se acuerdan del arca y el propiciatorio, ese es el trono de Dios, básicamente, representado por el arca y el propiciatorio. También es un altar. Amén. Ok. Bueno, dice, aquí es la litera de Salomón: 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Por eso en el tabernáculo mosaico Dios puso 60 columnas en el atrio que resguardaba el arca que estaba en el lugar santísimo. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno una espada sobre su muslo por los temores de la noche. Ok, verso 9. El rey Salomón se hizo una carroza. Este es un cuadro. Aquí lo que están describiendo es el trono de Dios. Amén. Esto era una figura del trono de Dios. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Ahora, ¿por qué hay madera del Líbano en esta carroza o en este trono de Dios? ¿Se acuerdan qué representa el Líbano? La raíz de la palabra Líbano es Labán, blanco. Representa limpieza. Amén. Limpieza. Sí, acérquese al trono y Dios lo va a limpiar. Ok. Hizo sus columnas de plata. ¿Qué representa la plata? Redención. Miren todo lo que hay en el trono. Su respaldo de oro. ¿Qué representa el oro? Divinidad, sabiduría divina. Amén. Su asiento de grana. Y realmente la palabra es púrpura. Lo tradujeron grana, pero es púrpura. Otra vez el poder regio. Amén. El poder regio. Nada puede resistirse al poder regio de Dios. Ok. Y su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Ahora, ¿se acuerda de la historia de Cantares? En Cantares desde el principio vemos que está el montón y ella. Las doncellas de Jerusalén eran el montón. ¿Sí? ¿Qué es tu amado más que cualquier otro amado que así nos conjuras? ¿No crees que ya te fanatizaste mucho? O sea, eso de que quiero estar en la iglesia todo el tiempo, eso de que quiero buscar a Dios todo el tiempo. No, hombre, con un poquito de religión es suficiente. Esas eran básicamente las doncellas de Jerusalén, pero resulta que el interior del trono de Dios está recamado, como dice, de amor por las doncellas de Jerusalén, o sea, hacia las doncellas, para las doncellas. Pero las doncellas no sentían el mismo amor por el Señor que la amada que se describe en Cantar de los Cantares, y sin embargo el amor de Dios es el mismo para todos. Saben, no todos nosotros respondemos igual al amor de Dios, pero déjeme contarle un secreto: Dios nos ama a todos por igual. ¿Lo ven? El que Dios tenga favoritos no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con aquellos que responden. No queda en Dios porque su amor es el mismo, es parejo para todos. La palabra recamado, búsquenla en su diccionario de Strong, significa pavimentado con carbones de fuego. Eso significa la palabra hebrea, ¿sí? Ratzaf, pavimentado con carbones de fuego. El trono de Dios, el interior del trono de Dios está pavimentados con carbones de fuego de amor. Por eso dice su interior recamado de amor, pavimentado con carbones de fuego de amor. Es un pavimento de amor. Amén. Un pavimento de carbones de amor. Entonces, Isaías, él estaba haciéndole fiel a Dios, estaba cumpliendo con aquello que Dios le mandó, estaba profetizando cosas tremendas, estaba jugándose. Bueno, en Guatemala decimos jugándose el pescuezo. En otras palabras, su vida corría peligro con esa clase de profecía. ¿Cómo no se le iban a venir encima el resto del pueblo, verdad? Y de hecho, ustedes saben, básicamente a todos los profetas terminaron matándolos los israelitas, ¿verdad? ¿No les pareció que les señalara lo que estaban haciendo mal y que se convirtieran? Amén. Así es que él estaba haciéndole fiel a Dios, pero de repente un día vio al Señor y se dio cuenta que de manera personal él se estaba quedando corto.
había iniquidad en sus labios. La imagen del rey leproso obviamente había afectado de alguna manera, había nublado su visión espiritual. Él no era perfecto. Mis labios están llenos de iniquidad, ¿sí? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que pudo verse a sí mismo cuando vio a Dios. Por eso es tan poderoso no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Yo he tenido experiencias estando en la iglesia que nunca he tenido estando a solas con Dios. Ahora, que conste que también he tenido experiencias estando a solas con Dios que nunca he tenido estando en la iglesia. Pero necesitamos los dos lados. Amén. Pero cuando estamos congregados, miren, la presencia de Dios es lo que es. Y podemos verlo a Él. Y podemos vernos a nosotros mismos y decir, ay, perdóname. De repente empezamos a recordar, ¿verdad? Y decimos, perdóname, perdóname. Amén. Y el arrepentimiento es la llave que nos va a reconectar con Dios, con el amor de Dios. El fuego de amor de Dios va a arder otra vez en nuestros corazones. Entonces Dios dijo, sí, Isaías, lo que necesitas es un toque de un carbón de amor. Es todo lo que necesitas. Y mandó a uno de los serafines, tomó del altar un carbón con tenazas y vino y tocó los labios de Isaías. Es todo lo que Isaías necesitó, no solamente para que su culpa fuera cubierta, expiada y perdonado su pecado. Es todo lo que Isaías necesitó para que el corazón se le encendiera de amor. De amor. ¿Y cuál es el fruto de un corazón lleno de amor? Gratitud. Sí, el querer darse a los demás, el querer darnos por los demás, el querer darlo todo por el Señor. Que Isaías no estaba haciendo eso, lo estaba haciendo por don y por llamamiento y porque era su ministerio, pero no con todo su corazón, porque no lo estaba haciendo, porque había un fuego encendido en su corazón. Ese ingrediente le faltaba. Ese ingrediente le faltaba. Amén. Entonces Dios tocó a Isaías con uno de estos carbones encendidos de amor. De allí salieron estos panes que se comió Elías y por eso pudo hacer lo que hizo. Amén. Estos carbones los van a encontrar en el libro de Ezequiel. Los van a encontrar entre las ruedas de los querubines. Amén. Y esos son los mismos carbones que en el libro de Ezequiel Dios derrama sobre la ciudad de Jerusalén para juzgarla. Son los mismos, que son los justos juicios de Dios, su amor. ¿Qué es la ira de Dios? Su amor. Por favor, Dios no es como usted. Cuando leemos la palabra ira pensamos odio. Dios odia, porque miren, aquí dice la ira de Dios. ¿Y desde cuándo Dios es igual que usted? ¿Por qué estaban diciendo santo, santo, santo estos serafines? ¿Qué significa santo? La palabra literalmente, Kodesh, por allí escuché Kodesh. Santo significa apartado para, consagrado o dedicado para algo particular, algo en especial. ¿Saben apartado para qué es Dios? Para amar. Para amar. Y si trazan este tema de los carbones, tarde o temprano van a descubrir que cuando se rebeló Lucifer, se robó unos cuantos. Y por eso hoy el hombre se cree muy encendido y muy iluminado cuando está cometiendo adulterio con alguien, cuando está mintiendo, cuando está robando, cuando está haciendo esto, cuando está haciendo lo otro. Las pasiones de la carne son descritas como fuego. Estudien a Leviatán y van a encontrar los carbones encendidos por Leviatán. Él se robó también estos carbones, él sabe cómo funciona. Amén. Bueno, pues son temas gigantes, ¿verdad? Sí. ¿Qué creen? ¿Que la Biblia es para leerla como el periódico? No tenemos idea de los tesoros que hay allí. Pero el hecho es que el Señor tomó un carbón encendido del altar
y tocó los labios de Isaías. Amén. Ahora miren lo que sigue. Miren lo que sigue. Dice, bueno, tenemos que regresar a Isaías, ¿verdad? A ver, Isaías, no estábamos tan lejos. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y uno se pregunta, pero Isaías ya lleva 6 capítulos yendo. ¿Por qué le pregunta a quién enviaré? ¿Quién irá? Porque el Isaías que estaba yendo no tenía este toque del fuego de Dios todavía. Estaba yendo por don y por llamamiento. No necesariamente porque el corazón estaba encendido con el fuego del amor de Dios. Pero después de haber Dios tocado a Isaías con el fuego de su amor, le hizo la pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Yo iré. Amén. Y para el resto de la profecía era necesario este fuego de amor ardiendo en el corazón de Isaías. Si no, probablemente hubiera terminado él dándole bibliazos en la cabeza afuera de la voluntad de Dios a todos sus hermanos israelitas. ¿Me explico? Él necesitaba ese fuego de amor encendido en su corazón. Entonces Dios le dijo: ¿a quién enviaré? Él dijo: heme aquí. Entonces a partir de aquí Isaías va a ir movido, no por un don y por un llamamiento, va a ir movido por un amor que está ardiendo en su corazón. Amén. Por un amor que está ardiendo en su corazón. Entonces le dijo, verso 9, oigan esto: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿No se supone que Dios ama a todo el mundo por igual y que ahora Isaías va a ir con el fuego del amor de Dios encendiendo su corazón? ¿Cómo funciona esto? Una persona que tiene el fuego del amor de Dios ardiendo en su corazón, ¿qué provoca en la otra persona que no quiere saber absolutamente nada de Dios? ¿Saben qué provoca? Mayor endurecimiento. Entonces lo que Dios le está diciendo a Isaías es: oye, tú abre tus labios y habla las palabras que yo te voy a dar. Pero ¿sabes qué va a pasar? Van a cerrar todavía más sus oídos, van a cerrar todavía más sus ojos, van a cerrar todavía más su corazón. Qué serio, ¿verdad? Pero es cierto. Solo deje que sus parientes lo vean encendido de amor por Dios y ¿qué le van a decir? Ay, tú ya te chiflaste. ¿Cierto o no? Tremendo, ¿verdad? Pero de repente un día se topa usted con alguien a quien Dios está despertando en su espíritu y que está deseando conocer a Dios, sea lo que sea de lo que se trate Dios. Amén. Y de repente llega alguien con el corazón encendido. Amén. Porque ha tenido una experiencia con Dios. Vamos a ver si esa persona no se convierte rapidito. Amén, amén. Gracias a Dios. Entonces, ven el amor de Dios. Ven qué cosa más maravillosa el amor de Dios. Amén. Nosotros necesitamos estar conectados con ese amor, con ese amor. Estos carbones que son la extensión de ese amor que está en el trono. Su trono está pavimentado de este amor. Y ustedes y yo comenzamos nuestra carrera, nuestro espíritu y nuestra alma, allá atrás, antes de venir a este mundo, allí donde está el trono de Dios, en ese lugar que está pavimentado de amor. Por eso lo único que nuestro espíritu y nuestra alma conocían era este amor perfecto de Dios. Cuando venimos aquí, pues el pecado
que heredamos nos corrompió, amén. Nos desconectamos de ese amor y cuando Cristo llega al corazón nos reconecta con ese amor, amén. Pero necesitamos procurar y permanecer conectados con ese amor siempre. Miren lo que un carboncito de ese amor eterno, infinito, hizo por el profeta Isaías. Amén. Ahora, ¿creen ustedes que nosotros podemos echar mano de esos carbones también y hacer algo con esos carbones? ¿Creen que podemos echar mano de esos carbones? Y yo creo que es parte de nuestra herencia eterna como hijos de Dios, echar mano de esos carbones. Amén. Oigan esto, vámonos a Proverbios, capítulo 25. Proverbios 25 y vamos a leer versículos 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas o carbones de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Jehová te va a recompensar. Jehová te lo pagará. Amén. Hay personas que leen esto y creen que se está refiriendo a que Dios los va a juzgar todavía con más gusto y con más ganas, porque servimos a nuestros enemigos. No, no está hablando de eso. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo, cuando le haces un bien a tu enemigo, ¿sabes lo que haces? Pones uno de esos carbones encendidos de amor encima de esa persona. Y ¿saben qué? Por eso uno hace un acto de bondadoso con alguien y uno los quiebra, y no es uno, es el amor de Dios. Uno los quiebra, los rompe. Por eso dice, no venzamos, o sea, el mal, venzámoslo con el bien. Si usted sirva a sus enemigos, dese a aquellos que lo aborrecen, y va a estar poniendo carbones de amor encima de la cabeza de esas personas. Y eso los va a quebrar. Eso va a hacer que tarde o temprano lloren, se arrepientan, porque no tienen alternativa. Ya vieron el amor de Dios en acción y eso toca sus corazones de alguna manera. Tarde o temprano vemos nosotros el efecto o el resultado. Así es que cuando hacemos una buena obra con alguien, estamos echando mano de esos carbones de fuego y estamos poniéndolos sobre la cabeza de las personas a quienes les estamos sirviendo. Amén. ¿Qué está haciendo ese carbón de fuego sobre la cabeza de la persona? Tocando su voluntad, tocando su corazón. Si era un cristiano que estaba lejos de Dios, ¿saben qué va a hacer ese carbón de fuego? Va a levantar al Cristo que un día estuvo allí. Pues algo tiene que estar allí todavía si la persona fue salva. Amén. Y va a levantar al Cristo, va a levantar la verdad que hay adentro del corazón de esa persona, y esa persona va a regresar a Dios. Amén. Carbones de fuego. Todo esto es aquello en donde estuvimos cuando Dios nos formó nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Ese amor perfecto. ¿Sí? Ese es el primer amor que experimentamos ya estando aquí abajo el día de nuestra salvación. Entonces la iglesia de Éfeso vino y empezó a volverse experta, ¿verdad? O sea, crecieron y Dios no les dice que estuvo mal lo que estaban haciendo, pero empezaron a olvidarse de su primer amor y empezaron a ocuparse solo en ver qué apóstol era falso y qué apóstol era verdadero, y quién era mentiroso y quién no era mentiroso, y quién sí y quién no. Y entonces finalmente terminaron desconectados de esa clase de amor. Amén. Y viene Dios y les dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Si estamos conectados con esa clase de amor, miren, o sea, no solo nosotros vamos a estar donde tenemos que estar, créanme, vamos a tocar a mucha gente. La gente no le va a poner tanta atención a nuestras palabras. Probablemente no van a entender ni la mitad de lo que les estamos diciendo. Lo que va a impresionar, a causar una literal impresión
en la mente, en el espíritu, en el corazón de las personas, es el amor con el que están saliendo las palabras. El amor con el que está saliendo esa buena acción que estamos haciendo a favor de las personas. Amén. Amén. Ese es el amor de Dios y ese es el amor de Dios en operación en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y un día, Dios mediante, cuando seamos llamados a casa, estaremos viviendo eternamente de regreso en este lugar que es puro amor. Por eso tenemos que dejar que el Señor con sus carboncitos de fuego toque no solo nuestros labios, todo lo que tenga que tocar mientras haya tiempo. Amén. Y yo quiero ser lleno de ese amor de Dios. Dios nos ministra su amor. Dice, el amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Nos bautiza con su Espíritu Santo. ¿Qué hace? Nos bautiza con ese amor. Amén. Nos regala nuevas porciones de la palabra. ¿Qué está haciendo? Encendiendo más y más ese amor en nosotros. Nos conduce al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo? Reconectándonos otra vez con ese amor perfecto. Dios es amor y Él es santo porque Él fue dedicado, consagrado, existe para amar. Amén. Por eso dice la Biblia, andemos en amor. Amén. Y esto se puede cuando estamos conectados con la fuente, ¿verdad? Amén. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué no bendecimos al Señor? Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, se lo están diciendo al Señor, pero se lo están diciendo el uno al otro. Están compartiendo la experiencia que están teniendo con Dios. Están encendiendo el corazón del otro, transmitiéndole la experiencia que ellos mismos han tenido. Santo, santo, Señor, bendigamos ese nombre, levantemos la voz y alabemos al Señor. Démosle gracias por la experiencia que ya hemos tenido. Démosle gracias, solo recordemos lo que Él ha sido para nosotros y démosle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, para nosotros. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Vean el amor de Dios en operación en cada detalle de su vida, comenzando con el hecho de que su amor es tan incondicional, que Él vino y nos amó así como nos encontrábamos. Amén, porque su amor es incondicional. Sí, gracias, Jesús. Oh Padre, te damos